Buenas tardes, soy Brenda y hoy en este video vamos a hablar de qué elementos influyen en mis acciones. Bueno, son 4 los elementos que influyen y son intención. Las personas tienen tendencia a hacer algunas cosas. Cuando atribuimos a una persona la tendencia de hacer alguna cosa. Fines y medios. Los fines de una acción son los deseos que nos proponemos realizar de un modo consciente y explícito. Para desear algo, no se necesita que esté en mano lograrlo. Consecuencia, consiste en concebir la intención que pretendemos. Sentido, es lo que nos permite comprender por qué ocurre y por qué se ha desarrollado de un modo y no de otro. Voluntad. La voluntad se presenta como valor fundamental, como un apetito intelectual o la capacidad de decisión propia a ser un dotado de inteligencia y capaz de determinar a sí mismo desde las ideas. La voluntad es la actitud de decidir y ordenar la propia conducta. Propiedad, que se expresa de forma consciente en el ser humano para realizar algo con intención de un buen resultado. Deliberación, es un acto entendido en cuanto a proceso y resultado, en el cual se evalúan las personas importantes y contras relevantes, con objetivo de adoptar una decisión determinada. El proceso puede ser efectuado de manera individual o colectiva. En general, para Aristóteles, la deliberación es el proceso psicológico que conduce a la decisión para llevar a cabo una acción determinada. Así, el punto final de una deliberación es una decisión, aunque hay varias advertencias que hace Aristóteles al respecto. Condición social es una situación o estado que afecta a la vida, el bienestar y las relaciones de los seres humanos en comunidad. Situación de un individuo en una comunidad con relación a los otros miembros de esta comunidad. ¿Cuáles son las restricciones de mi libertad? Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir finanzas a las autoridades o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito. Hay un paralelismo intrínseco entre libertad y naturaleza, aunque la primera se constituya sobre la negación de la segunda. Para ser real, capaz, afectivo, la libertad debe afirmarse sobre una naturaleza que es paradójicamente su condición de posibilidad e infrancable mediación. Un rasgo distintivo de naturaleza y libertad es la importancia que concede a los aspectos indisciplinares y transdisciplinares, lo que conviene en un instrumento de utilidad para intentar superar la secular separación entre las ciencias y las humanidades. Naturaleza. La filosofía de la naturaleza, a veces llamada filosofía natural o cosmología, fue el estudio fisiológico de la naturaleza y el universo físico, que era denominante antes del desarrollo de la ciencia moderna. Se considera el precursor de lo que hoy conocemos como las ciencias naturales y física hasta mediados del siglo XIX. Problemas como los de determinismo o indeterminismo, casualidad, finalismo, orden y probabilidad, especialidad de la vida, etc., eran considerados como argumentos propios de la filosofía de la naturaleza, la cual debería ser independiente de la propiamente dichas de la ciencia e investigaciones prácticas y teóricas. En la filosofía burguesa moderna, así como en la literatura revisionista, la enajenación se caracteriza como fenómeno fatalmente inevitable.
engendrado o bien por el progreso técnico y científico, o bien por las peculiaridades extrahistóricas de la actividad humana. Como alineación se denomina el proceso mediante el cual un individuo se convierte en alguien ajeno a sí mismo, que se extraña, que ha perdido el control sobre sí mismo. En este sentido, la alineación es un proceso de transformación de conciencia que se puede dar tanto en una persona como en una colectividad. En filosofía, el término fue utilizado por Feuerbach en su obra La esencia del cristianismo para explicar el fenómeno religioso como algo que supone para el ser humano la pérdida de sí mismo, la renuncia a su propia naturaleza en favor de la de un ser ajeno. Las necesidades humanas se satisfacen con bienes y servicios procedentes de tres fuentes: de la producción económica, distribuida a través del mercado o del Estado, muebles, vehículos, lecciones recibidas en la escuela o atención médica en un hospital. Según Aristóteles, el fin de la vida humana es alcanzar la felicidad. Esta idea aristotélica nos permite entender la realización personal como un objetivo en cualquier individuo. La idea de realización personal implica en el anhelo por conseguir la plenitud interior, la satisfacción por la vida que tenemos. ¿Cuál es el fin último en los actos humanos? La razón última de los actos humanos es el bien universal, que es Dios, y por tanto, su posesión solo puede darse en la vida futura, no en esta. En consecuencia, en el fin último de la ética es la felicidad total, producido por la visión posesiva de Dios. Acto humano es aquel que consciente, libre y voluntariamente realiza a un ser humano para hacer conseguir un fin predeterminado. Es la ciencia que trata del bien en general y de las acciones humanas en orden a su bondad o malicia. No hay en acto humano neutro, es decir, al margen de la ética, ni bueno ni malo. La libertad aristotélica reconoce a la persona la capacidad para decidir libremente y de manera racional frente a una amplia gama de opciones previamente ofrecidas, incluso la facultad de actuar según a la decisión que se haya tomado antes. Felicidad. Siendo la felicidad la perfecta realización de las potencias, cada ser es feliz realizando la actividad que le es propia y peculiar. En efecto, cada ser tiende a realizar determinada actividad y el ejercicio que ella trae consigo las satisfacciones de la tendencia y con ello la plenitud, naturalismo. La felicidad o placer es aquello que acompaña a la realización del fin propio de cada ser vivo. La felicidad le corresponde al hombre, es la que le sobreviene cuando realiza la actividad que le es más propia, cuando la realiza de un modo perfecto. Es más propio del hombre el alma que el cuerpo, por lo que la felicidad humana tendrá más que ver con la actividad del alma que con la del cuerpo, y de las actividades del alma, con aquella que corresponde a la parte más típicamente humana, el alma intelectiva o racional. Existen muchos tipos de libertad y algunos de ellos son: libertad de opinión. La libertad de expresión es un principio que apoya la libertad de un individuo o colectivo que articula sus opciones e ideas sin temor a representarlas, censura o sanción posterior. La libertad de expresión. Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitaciones de fronteras, por lo cualquier expresión. Libertad de asociación. La libertad de asociación o de derecho de asociación es un derecho humano
que consiste en la facultad de unirse y formar grupos, asociaciones u organizaciones con objetivos lícitos, así como retirarse de ellas. Libertad de pensamiento. Es un derecho clásico del liberalismo que fue reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a la libertad de un pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. La libertad de conciencia. La libertad de conciencia permite a cada persona determinar libremente los principios y los valores que seguirán su existencia, en una libertad a medio camino entre las libertades de pensamiento, de opinión y de la libertad de religión. La libertad de religión. Esta se considera como religión un conjunto de creencias y prácticas a las cuales se entregan los seres humanos con el objetivo de establecer una relación con sus dioses. La libertad de religión permite a cada persona tener la religión o la convicción de su elección y de esta manifestarla libremente. Es el derecho a no sufrir coacción ni opresión que afecte su libertad de religión o a sus demás derechos. Libertad política es el derecho o la capacidad y habilidad de la libre determinación como expresión de la voluntad del individuo. Está estrictamente definida por el liberalismo clásico como la capacidad de actuar sin restricciones del gobierno, o más ampliamente definida como la capacidad de tener acceso a determinados recursos por parte del gobierno sin limitación social por el social liberalismo y la mayor de las variantes del socialismo. Libertad moral es un concepto filosófico que define la capacidad de un ser humano para no hacer lo que quiere, sino para hacer lo que es moralmente correcto. No es la ausencia de una capacidad para restringir las acciones personales, sino la capacidad para apegarse a lo que es moralmente correcto para cada hombre. En la filosofía griega hay tres posturas. Ser feliz es autorrealizarse, alcanzar las metas propias de un ser humano. Eudemonismo, postura definida por Aristóteles. Ser feliz es experimentar un placer intelectual y físico, conseguir evitar el sufrimiento mental y físico. Entre eudemonismo y hedonismo existe un desacuerdo fundamental. Aristóteles considera que ser feliz es ser humano en el más pleno sentido de la palabra. Epicuro, por el contrario, se pregunta qué es lo que más mueve a los humanos a obrar. Por la felicidad consistirá en conseguirlo. Y esa cosa es el placer. Todos los hombres están de acuerdo en llamar a la felicidad a la unidad presupuesta de los fines humanos y el bien supremo, el fin último, pero es difícil definirla y describirla. De ahí se aprecia la divergencia de opciones respecto a cómo entender la felicidad, placer para algunos, honores para otros, contemplancia, conocimientos intelectual para otros más. Aristóteles rechaza que la riqueza puede ser la felicidad, pues es un medio para conseguir placeres o bien para conseguir honores, pero reconoce que existen personas que convierten a las riquezas en su centro de atención. Bueno, esto es todo de mi parte. Gracias.